Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del año en curso. Ya estamos empezando julio y no cayó prácticamente ni una gota de agua en la región metropolitana, en Valparaíso, en toda la región central. Estamos realmente hasta el perno con esto del agua. Pero como les decía el otro día, no se ha convertido en tema porque primero todo el mundo está absorbido por los temas políticos y segundo, me imagino que en el gobierno no quieren agregar otro elemento de preocupación a la ciudadanía que se tiene que enfrentar con tantas cosas hoy en día, algunas de las cuales examinaremos acá. Pero antes de partir con el programa normal, que voy a partirlo con el fútbol, sí, con el fútbol, pero por otras razones no futbolísticas propiamente tal, a media. Les quiero recordar que este programa de lunes a viernes es auspiciado por Ángel Hey, corredor de propiedades muy efectivo. Se concentran pocos encargos, trabajan como locos todo el día, lunes a domingo, y obtienen resultados. Así que si usted tiene medio parado ahí una venta o un arriendo, póngase en contacto con Ángel Hey. Continúo con Remodeling, una empresa constituida por puros profesionales para temas de arreglar o cambiar parquet, un tipo parquet por otro. Pintura, pintores profesionales que conocen la pega, no es llegar y pasar una brocha. Tercero, una gente especializada en muebles de cocina, que son complicados por las cañerías de agua, de gas, la electricidad, etcétera. Mueblistas especializados. Cuarto, arquitectos para remodelaciones mayores o menores. Estimados amigos, usted puede ponerse en contacto con Remodeling no solo para hacer todas estas cosas, sino que para cualquiera de ellas en particular. Bien, y el método EVE que está disponible para ustedes en 3 locales, en Vitacura, en Concón y en Los Ángeles, para los fines de eliminar de una vez por todas la barriga, la guatita, la celulitis, las estrías y todas esas cosas horribles que aparecen a partir especialmente de cierto momento en la vida, ¿no? La guata aparece a partir de los 30, más o menos, empieza a aparecer. Bien, yo no he seguido el Mundial propiamente tal. He visto casi entero uno o dos partidos y he visto algunos pedacitos chiquititos, esos resúmenes con los goles de otros partidos. Eh, Hace rato ya que el fútbol me dejó de interesar mucho porque la manera como se juega hoy en día me parece latera. Es decir, si ustedes examinan, hacen un conteo, yo hago números de cualquier cosa. La mitad de las entregas de balón, o como dicen los periodistas de partida, otra para, son para atrás. O sea, juegan para atrás todo el rato. Me encuentro aburridísimo. Pero en fin, han habido algunos partidos interesantes, parece por lo menos me tocó los que vi. Pero lo que yo quiero destacar es dos cosas. Una, primero, se acabaron esos tiempos en que se suponía que dos o tres equipos, dos o tres países tenían selecciones poco menos que imbatibles. Siempre era Brasil, era Argentina. En Europa aparecía Alemania como poderosa, pero se suponían un montón de cosas, que el fútbol sudamericano, que la técnica sudamericana, que los europeos son unos troncos para jugar, que solamente aplican velocidad, resistencia, agilidad y fuerza, como se decía en los años 60, BRAF. Bueno, todo eso es absurdo, eso se acabó hace tiempo. Pero ahora apareció un nuevo elemento además. Ya no hay equipos chicos. Ustedes han visto en este mundial que equipos que antiguamente habrían dicho, no, estos equipos son, digamos, para rellenar, los van a eliminar rápidamente las grandes potencias futbolísticas, han eliminado ellos a eso que antes eran las grandes potencias futbolísticas. Esto es interesante porque eh, se podría aplicar aquí se puede aplicar, digamos, una lógica que en todo orden de actividades humanas, ya saber que las cosas, que las actividades, un juego o una ciencia, una tecnología, se aprende. Y con el tiempo se perfecciona ese aprendizaje, se van sacando más, se van descubriendo más elementos, se van desarrollando más tecnologías, podríamos decir, en el fútbol, llamémoslo tácticas, maniobras, y eso va eliminando los abismos que separan el grande del pequeño. Vean ustedes estos equipitos chicos que uno diría, ¿de dónde salió Camerún? ¿De dónde salió este otro? Bueno, salieron de donde salieron y han dado, digamos, un espectáculo, digamos, bastante increíble y han vencido a grandes equipos europeos y sudamericanos tranquilamente
porque las técnicas en el fútbol, como en todo lo demás, se difunden, se aprenden y disminuyen las distancias entre unos y otros. Es un fenómeno que también uno lo ve, por ejemplo, en la guerra, cosa que hemos conversado acá, me parece, en algunas oportunidades. Las capacidades de los pequeños que han aprendido las tecnologías, en este caso el fútbol, han aprendido las maniobras, han aprendido, digamos, a desarrollar como dijéramos, las habilidades individuales de los jugadores, el control del balón, como dicen, todas esas cosas se aprenden, se desarrollan a lo largo de los años. Aparecen nuevas generaciones que aprenden a jugar sobre la base de un conocimiento ya adquirido previamente. Entonces uno ve eso, que ya no hay equipo chico, ya no hay rival pequeño, ya no hay alguien que gana simplemente con entrar a la cancha. Interesante porque se aplica en todo orden de cosas, este proceso de difusión tecnológica, de aprendizaje, en todo orden de cosas que disminuye las diferencias. Y hay algunas actividades que no pueden crecer más allá de cierto punto. Al contrario de la tecnología militar, usted dirá, nos alcanzaron los pequeños, pero nosotros hemos avanzado otro poco más todavía, pero en una actividad que está cerrada tecnológicamente, que no puede desarrollarse más allá de cierto punto, no da su naturaleza para más cosas, como es el fútbol. Usted tendría que cambiar las reglas, tendría que cambiar el número de jugadores en la cancha para generar una situación distinta. Como es una actividad acotada, el aprendizaje no puede ser contrapesado por los grandes con nuevos desarrollos. Así que eso es lo que estamos viendo en el fútbol ahora. Esa es una cosa. La otra que ustedes notaron, por supuesto, es que incluso en los equipos europeos ya casi no se ven blancos. Francia es un equipo que conozco, vi un partido de Francia. Todos, salvo uno o dos jugadores, son de origen étnico distinto a lo que podríamos llamar los pueblos originarios de Francia. Digamos, son negros. Vienen del África, vienen del Asia, vienen de algún lado. Yo no digo que no sean franceses. Ser francés no es tener la piel blanca. Ser francés es participar de la cultura francesa, del lenguaje, de sentirse perteneciente al Estado, cumplir las leyes. Eso lo hace a uno miembro de un Estado. Lo mismo vale para ser chileno o cualquier otra cosa. Estoy diciendo nomás que interesante es que incluso Alemania, un país donde pareciera haber una mayor preocupación por los temas étnicos, pareciera, ¿no? Vean ustedes el equipo alemán. La cantidad de personas blancas y la cantidad de personas de otro color, digamos. Y así sucesivamente. Me parece que vi un solo equipo, un pedacito, no estoy seguro de lo que estoy diciendo ahora. Creo que fue Noruega, un país escandinavo donde ha habido menos inmigración, donde el equipo básicamente era blanco. Pero aún en esos equipos escandinavos hay algunas incrustaciones de color, llamémoslo así. Es re interesante porque señala, primero, la masividad de la inmigración foránea a Europa a lo largo de décadas, como tantas cosas, es un proceso acumulativo. Segundo, hay un tema de selección social. Personas, bueno, usted lo ve en Estados Unidos con el básquetbol, por ejemplo. Personas que por su etnia, su origen, tienen pocas oportunidades para escalar posiciones en la sociedad. En todo el abanico de escaleras que hay, todas las distintas escaleras para subir. Muchas veces estas etnias se ven limitadas a una o dos cosas. En Estados Unidos, bueno, eso ha ido cambiando, pero por ejemplo hubo un momento en que si usted era negro y quería subir por la escala social, por lo menos subir sus ingresos, tenía que dedicarse al deporte. Y usted ve los equipos de básquetbol norteamericanos y son el 90% son jugadores negros, porque en el básquetbol encontraron una manera de ganar dinero, de hacerse famoso, de ganar prestigio, cosa que no tenían posibilidad en otros ámbitos, o muchas menos. Y en Europa pasa lo mismo, estimados amigos. Estos inmigrantes que llegaron hace una generación o dos, o tres incluso, a Europa, sus hijos, por razones culturales, por razones de prejuicios, por razones de obstáculos sociales, encontraron dificultades para ascender por la escalera académica, por la escalera profesional, por la escalera política, pero les queda abierto el deporte. Y ustedes ven que la mayoría de los grandes jugadores, los mejores jugadores franceses de fútbol, son negros. Son de origen negro. Son franceses, pero de otra etnia. Y lo mismo está ocurriendo en Alemania, y lo mismo está ocurriendo en Holanda. También la misma cosa, y está ocurriendo en todas partes.
Muy interesante el fenómeno, estimados amigos. Es un ejemplo menor, si ustedes quieren, sin mayor importancia, de cómo estos procesos sociales, en este caso la inmigración masiva, se va reflejando no solo en las manifestaciones políticas, sino que incluso en esto más banal, que es simplemente el fútbol, que es un deporte, o más bien dicho, un negocio gigantesco. No sé si ustedes han visto los precios del mundial de este que se está desarrollando en Norteamérica, en Canadá, México y Estados Unidos. Los precios, las entradas, los precios. Si usted quiere comer un completo dentro del estadio, va a hacer un cheque. Brutal, brutal. Es un negocio. Se llenan los bolsillos la gente de la FIFA. Hay una corrupción gigantesca. Bueno, el fútbol en todos los sentidos es un negocio bastante oscuro muchas veces. Pero yo les quería señalar este aspecto que me pareció interesante. Ver a un equipo alemán con donde no habían rubios de ojos azules, sino que africanos. Bueno, alemanes. Hablan alemán, han estudiado a lo mejor historia de Alemania, se sienten alemanes, no sé, estoy suponiendo. Pero estoy diciendo que desde el punto de vista étnico, que siempre ha importado mucho los alemanes, para mal y a veces para bien, pero normalmente para mal. Bueno, eso les quería contar. El cambio racial en las selecciones de fútbol y adiós a las grandes potencias futbolísticas que entraban a la cancha y ya ufanos y fanfarrones, como todavía ocurre con los brasileros. Yo los conocí el año 62 en el Mundial de acá en Chile. Yo asistí a ese Mundial en Estadio Sausalito y otros partidos los vi cuando empezaba la televisión en Chile y conocí a las barras brasileras y no puede haber gente más pesada, más fanfarrona, más prepotente. Pero en esa época, y creo que sí, que todavía había una especie de tendencia siempre por lo menos a manifestar, no sé si auténticamente o no, incluso en el mundo de los periodistas deportivos, siempre mucha simpatía, mucha cercanía con el Brasil, con el qué sé yo. Bueno, permítanme ir a un primer bloque y luego vamos a mostrar un tema que va a afectar y que yo creo que ya va a empezar a afectar rápidamente la economía nacional para mal, desgraciadamente, como tantas otras cosas, por un fenómeno que yo les anuncié que iba a ocurrir, que ya estaba empezando a ocurrir y que ahora se está acelerando. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar a Oxibiota, el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted combate de raíz el problema del mal olor que inevitablemente, por mucho que usted limpie en la cocina, en el baño, va a emerger de algún lado o de otro. Eso es inevitable. Entonces, este producto, usted lo mezcla, lo echa a un recipiente con agua, 1 litro pongamos, al cabo de un rato se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso ya sea que usted lo vierta en los vertederos, en los fregaderos de la cocina, qué sé yo, el baño, o lo vaporice en superficie extensa, usted termina de raíz con los malos olores. Se está usando mucho en restaurantes por razones obvias, en casinos y desde luego en casas como la mía. Sigo con compreoro.com, el sitio donde usted tiene la oportunidad de comprar oro y plata en lingotes. Aquí hay un lingotito de plata de 1 onza que se lo he mostrado muchas veces. Ahí está asomándose. Con esto o con el oro, aquí tiene 1/4 de onza de oro, usted se asegura de tener no solo una póliza de seguro financiero, sino una tremenda inversión por la manera como han subido de precio el año pasado y siguen estando a medida que hay tumultos financieros mundiales, por las guerras y otras cosas, el oro y la plata no hacen más que subir. Así que compreoro.com, los lingotes de oro y plata están certificados por la Universidad Católica como teniendo más de un 99% de pureza. Sigo con Fastmark, empresa chilena de carga que trae desde Estados Unidos a nuestro país lo que necesitan las empresas o lo que usted haya comprado como particular. Atiende a empresas y atiende a particulares. A todos por igual, con la misma eficacia y diligencia. Fastmark.cl. No se olvide, fastmark.cl, y lo invito a entrar al sitio de ellos, como a los demás que he mencionado y los que mencionaré más tarde, y ver en la red en 5 minutos los detalles. Ahora no cuesta nada enterarse al 100% de qué le ofrece una empresa. Y termino con flamencas.cl, un sitio donde usted puede contactar a artistas del flamenco para que le realicen
una función en su casa o en el local que usted haya arrendado, una función familiar, digamos, donde se va a celebrar un matrimonio, un bautizo, un cumpleaños, han estado muchos cumpleaños, como les he contado, y un número precioso. Ellos ponen todo el equipo, usted no tiene que preocuparse de nada. El tablado, la amplificación, los micrófonos, ellos ponen todo, no hay problema. Están disponibles para restaurantes, no solo la Casa del Jamón, donde estuvieron precisamente el miércoles. Van a estar el miércoles, quiero decir, o sea, hoy día en la noche, ojo, Casa del Jamón ahí en Avenida Italia, pero pueden ir y van a ir a otras partes también, a eventos corporativos, están disponibles, usted los ubica en flamencas.cl, entre ahí, averiguar no cuesta un peso y es bueno tener la información, aunque usted no vaya a necesitar ahora ese servicio. Bien, lo que yo les había advertido hace rato en varios programas es que la industria del litio se enfrenta a muy inminentes competidores tecnológicos que van a hacer del litio un producto que vamos a tener que metérnoslo, a ver, no sé, hace no muchos días. Yo estoy siempre viendo qué está pasando en el mundo tecnológico, industrial, comercial. Vi que los japoneses estuvieron durante años experimentando, investigando, y ahora ya finalmente desarrollaron a nivel comercial una batería de sodio para los autos eléctricos. De sodio, no de litio, de sodio, que desde muchos puntos de vista es superior al litio. El litio, en ciertas condiciones, y espero que si usted tiene un auto eléctrico nunca le ocurra, no es poco frecuente, pero puede ocurrir, en ciertas situaciones se inflama la batería y se quema el acto. En otras condiciones, cuando hay excesivo calor o excesivo frío, pierde enorme cantidad de eficacia o puede quedar hasta parado el auto. Es verdad. Pregúntenle a la gente que tiene auto eléctrico y que están viviendo las olas de calor en Europa. Tiene menos millaje, es decir, por cada carga usted, kilometraje digamos mejor, puede recorrer X kilómetros. La de sodio el doble. La de sodio se carga mucho más rápido, en 10-5 minutos usted tiene cargada la batería. ¿Cuánto se demora la batería de litio? No sé, no tengo auto eléctrico, pero bastante más que eso entiendo. O sea, tiene un montón de ventajas. Tiene más autonomía el vehículo con esta batería. El sodio es mucho más barato que el litio. El litio ha subido de precio. Ha oscilado bastante arriba su precio. ¿Cuánto se va a demorar la industria de vehículos eléctricos en masivamente dedicarse a usar baterías de sodio, cuando es mucho más conveniente para el fabricante y para el cliente? ¿Y qué vamos a hacer con el litio? ¿Cuánto tiempo se perdió con el hueveo, perdonen la expresión, de la Empresa Nacional del Litio? Porque estas cosas tienen que ser estar en manos del Estado. Todo el gobierno Boric. Finalmente entraron en tratativas con Sokimich. Pero se perdió muchísimo tiempo. Se ha perdido muchísimo tiempo. El litio no va a ser como el cobre, que hasta el día de hoy sigue siendo prácticamente irreemplazable por sus cualidades como conductor de electricidad, bactericida. Tiene un montón de ventajas el cobre. Eso no va a cambiar. No hay un sustituto comercialmente viable para el cobre aún. Es mejor conductor el oro que el cobre, pero no creo que se vayan a hacer cables eléctricos de oro. No, un poquito caro. El cobre todavía sigue siendo un producto tremendamente importante. Pero acuérdense lo que pasó con el salitre en un momento dado. O en Chile vivimos el auge del salitre, vino la Primera Guerra Mundial, las potencias centrales, Alemania y Austria, no podían importar salitre de Chile porque estaban bloqueados, el bloqueo a distancia de los ingleses, desarrollaron el salitre sintético. Se acabó el boom del salitre chileno. Se hundió. Si ustedes van al norte a hacer turismo, una parte del turismo consiste en ir a las salitreras abandonadas, a los cementerios de los viejos trabajadores del salitre. Los cementerios, entre paréntesis, son un espectáculo patético, ¿eh? Están más muertos que sus habitantes. Bueno, lo mismo va a suceder con el litio. Ya tiene un reemplazante. Para no mencionar otras tecnologías que se están desarrollando, vinculadas no a los motores eléctricos, sino que a los motores de combustión. Se está desarrollando tecnologías que hacen increíblemente más eficiente un motor de combustión interna basado con el combustible diésel o gasolina.
Vean ustedes, es impresionante los nuevos diseños de motores que se están desarrollando. Algunos de ellos no usan cilindros y pistones. Bueno, tecnología es increíble. Luego la tecnología del hidrógeno. Los chinos hace poco hicieron volar un avión cuyos motores estaban alimentados con agua, con hidrógeno. En otras palabras, estimado amigo, todavía le queda vida al litio, pero no tanta. No crean ustedes que aquí hemos descubierto una nueva fuente, digamos, una nueva fuente de bienestar ilimitado porque tenemos litio, como antes teníamos cobre, como teníamos salitre. Entonces se acabó. Se está acabando. Hoy en día, dado la rapidez con que las tecnologías se desarrollan y llegan a los mercados, si usted tiene una ventaja por una materia prima o por cualquier otra cosa, hay que explotarla al máximo lo más rápido posible, porque no va a durar mucho esa ventaja. O van a aparecer competidores en otras partes del mundo que van a producir lo mismo que usted, o se va a encontrar un producto sustituto, o las tecnologías van a cambiar de tal manera que su producto ya no va a servir para nada. Y eso es lo que está empezando a ocurrir con el litio. Yo les sugiero que busquen en YouTube, ahí he encontrado ese material, los videos sobre estas nuevas tecnologías eléctricas que se están desarrollando y que también las está desarrollando Elon Musk con Tesla, no se van a quedar atrás. La batería de litio es muy buena, pero tiene un montón de problemas que se están superando con la batería de sodio. Bueno, vengamos ahora a temas más locales. Las noticias económicas siguen siendo malas y van a seguir siendo malas por bastante tiempo porque ningún gobierno, aunque estuviera encabezado por Superman o por nuestro Señor Jesucristo, ni Jesucristo podría hacer el milagro de resucitar o de poner a andar en 2, 3 meses, o 4, o 5, un año, una economía que está en tan mal estado, que quedó en tan mal estado a lo largo de años de gobiernos de izquierda, 4 años por lo menos. Luego sumemos los efectos también de los tóxicos gobiernos de la señora Bachelet, todas tanto las señales como las medidas concretas que fueron minando la confianza de los capitalistas o tan odiados por la izquierda. Cada vez menos inversión, cada vez menos productividad. Un desastre. Para más remate, como dejaron voluntariamente, creo yo, desfondado el fisco. Entonces, eso no se puede reparar en pocos meses y por lo tanto tenemos, por ejemplo, un desempleo que llegó al 9,4%, el máximo en 5 años. La industria, también tengo algunos datos, la industria también la industria manufacturera está decreciendo, no creciendo poco, decreciendo. Malas noticias, por supuesto, y las vamos a seguir teniendo por mucho tiempo. Demos gracias que todavía no llegamos al 15 o 20% de cesantía. No creo que lleguemos, se tomarán medidas a tiempo, pero ya es bastante malo el panorama, ya hay mucha gente que no encuentra empleo. Hay mucha gente que no encuentra empleo porque llegó una masa grande de gente de otros países que han tomado muchos empleos y no los culpo por eso. También tienen que comer, tienen que vivir y si están disponibles para trabajar sin poner tantos problemas como muchos chilenos que no quieren trabajar en esto, que no quieren trabajar en aquello, que hacen millones de exigencias, que a veces trabajan mal, que a la semana se van de la pega y dejan la cagada. Bueno, y llegan a estos extranjeros y cumplen su tarea. ¿Qué se esperaban ustedes? Pues? Entonces tenemos más oferta laboral y menos demanda laboral. Y tenemos entonces un 9,4 hasta este momento y yo creo que eso va a aumentar. Yo creo que vamos a llegar, voy a usar el lenguaje de los periodistas, a la barrera. No sé por qué creen que ciertos números son barreras. A la barrera del 10%. La vamos a superar. Eso no tiene remedio, estimado amigo. O más bien dicho, tiene remedio, pero los remedios son lentos. El país fue dejado en muy malas condiciones. Además, sumen ustedes el panorama internacional. Guerras. Todavía los efectos, increíbles, pero todavía repercuten los efectos, por ejemplo, las rupturas de cadenas de abastecimiento que produjo el COVID. Todavía. Y luego tenemos las guerras o las amenazas de guerra, que son tan malas como la guerra misma. Casi peores la amenaza porque no se sabe qué hacer. Una vez que se desata un fenómeno, las partes sabrán adaptarse a la situación, pero cuando no se sabe qué viene y hay vacilaciones, malo. Bien. Así es que
mal, pues, estimados amigos. Mal la economía y va a seguir así. Y esto, por supuesto, para jolgorio y alborozo de la izquierda, que primero colaboraron a dejar defondado el país con su gobierno con Boric, y segundo, que quieren volver al poder para demoler el sistema y construir no sé qué porquería. Entonces quieren destruir este gobierno. No pueden llevar a cabo un golpe de Estado, porque no tienen con qué, no van a hacer un golpe de Estado con los picantes que sacan a quemar, que eso que llaman movilizaciones. Pero pueden deteriorar por dentro, horadar desde el Congreso, desde los colegios profesionales, desde los sindicatos, pueden hacer todo el daño y lo van a hacer y lo están haciendo. Oponerse a las leyes, oponerse a todo, generar problemas por todos lados. Entonces, en esas condiciones es imposible esperar que las cosas mejoren así como así. Yo he dicho varias veces, y creo incluso que soy un poco optimista, que vamos a ver mejorías en la segunda mitad del próximo año, no antes, es imposible antes. Esto es matemática, amigos, no es cuestión de gusto. Bien, y hoy día se ve el tema de la acusación constitucional, hoy día que estoy grabando, hoy día martes, para mí. Hoy día, si usted está viendo el programa en la noche o lo está viendo el miércoles, ya sabe el resultado, es bastante obvio. Hoy día se ve la acusación constitucional contra Grau en el Senado y todo indica, prácticamente con 99% de seguridad, que va a salir libre de polvo y paja el señor Grau, incluso con ayuda de votos disidentes, ya sea activo o que simplemente se mandaron cambiar por otro lado para no votar, de la derecha. De esa derecha que una de las derechas que hay en este país. La que está en el gobierno se supone, según los señores periodistas siempre tan ingeniosos, es la ultraderecha. Bueno, la derecha tradicional, la derecha buena, la derecha que le chupa, a ver qué cosa, los calcetines a la izquierda bastante a menudo. Varios de ellos van a estar, digamos, votando en contra de la acusación, porque nos parece que no deberá usarse estas cosas. La izquierda las usó mañosamente y nosotros no lo vamos a imitar. Lo cual es un argumento bastante estúpido, porque no porque alguien use un instrumento mal, significa que ese instrumento no se puede usar más. O sea, usted agarra un martillo y lo usa mal y se rompe un dedo en vez de clavar el clavo, eso significa entonces que no usemos más martillo, porque este señor lo usó mal. Miren qué inteligente. Aquí había todas las razones del mundo para sancionar al señor Grau por su irresponsabilidad, y quizás qué más, para dar una señal de que en este país se sanciona, pero naturalmente aquí se va a dar la señal contraria porque eso es lo que ocurre. Aquí no se sanciona, salvo que sea un tipo por allá abajo que lo podemos usar de pararrayo. Lo van a salvar a Grau con votos disidentes de la derecha reciclada, de la derecha renovada, de la renovación. Habló mucho sobre esta materia un señor que más valdría no escucharlo, el señor Osandón, que no deslumbra por su inteligencia y que sistemáticamente ha estado en posturas bastante equívocas. Pero no es el único. Hay otros, hay varios, hay bastantes. Está la señora Matei también. También parece que vio la luz, una luz color rojo. Entonces, va a salir de la condición de acusado y posible, qué sé yo, personaje que no tiene derecho a cumplir funciones públicas, etc. De esa condición va a convertirse ahora en un héroe, en un mártir. Primero mártir y luego viene la apoteosis y se convierte en una figura gloriosa. Por un rato, después lo van a olvidar porque no le dan mucha pelota en la propia izquierda al señor Grau. Lo van a haber usado supuestamente para que el gobierno haga un papelón. Como dijo un ingenioso periodista de un medio de comunicación digital, el papelón del gobierno. El papelón lo está haciendo la gente de la derecha y la gente de la izquierda que prefieren defender a Grau a aceptar. Bueno, no pueden, la izquierda no puede. Ahora, el tema de la gente de la derecha es la que realmente produce, digamos, ciertos tiritones, porque de la izquierda uno no puede esperar nada, son lo que son, van a defender a su gente hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos. Pero esta derecha, la derecha cobarde, la derecha sinuosa, la derecha que ya no es derecha, la derecha atemorizada, la derecha cagona, esa van a seguir en estas posturas
así tratando, como sé, de comprarse una póliza de seguro, ¿será? ¿Mm? Bueno, vamos a ver. No veo por dónde podría ser realmente acusado y condenado, digamos, que la acusación funcionara. Si ocurre eso, yo mismo me voy de rodillas a la Gruta de Lourdes a hacer una manda, qué sé yo, porque es bastante difícil. Bueno, así es Chile, lo hemos visto en otras ocasiones, y ahora de forma más clara. Ahora todo en Chile se está produciendo en un escenario con muchas luces, muy a la vista. Ya no tanto como antes, un poco a la escondida, un poco en forma clandestina, así a lo compadre. Ahora todo se hace en un tremendo escenario a la vista del público. Bien, otro escándalo más de vieja data, pero que se había mantenido sobreseído el caso por el gobierno Boric, es el otorgamiento falaz, chueco, de pensiones por eso que llaman todavía en los medios de comunicación en su porfía el estallido social. Entonces hubo posiciones para los grandes guerreros de la causa de la justicia que sufrieron algún problema. Entonces se les dio un beneficio, una pensión. Hay delincuentes que tienen pensiones, como ustedes saben. Además de indultados, tienen pensiones. Bueno, se descubrió, se estaba investigando durante ya el gobierno de Boris y hubo una maniobra extraña y fue sobreseído el caso. No sigan mirando eso, dijo el gobierno, porque esa cosa apesta. Tápenlo con la alfombra, sobreseimiento. Bueno, se reabrió el caso. Se reabrió el sumario administrativo para ver quiénes son los que se plegaron a esa acción de sobreseimiento y si esas personas están todavía dentro del Estado o, como dicen los comunistas, el aparato, porque para ellos el Estado es un aparato. Tienen su lenguaje propio. Bien, vamos a ver qué sale de esto, estimados amigos, pero como les he dicho muchas veces, donde usted mete el dedo al escudriñar lo que sucedió en el gobierno de Boris, donde usted mete el dedo, salta la pu. Pringaron entero este país. Y ahora se dan en lujo. Algunos de ellos, giras mundiales, haciendo discursos, luego vuelven y hablan y mandan Twitter para todos lados, votados a Macanú. El señor Marcel, corriendo de un medio a otro para criticar, digamos, la ley de reconstrucción. El hombre que se escapó a tiempo del barco que se hundía. Tiene mucha pericia de ese tipo, el señor Marcel. Personaje desagradable por donde se lo mire. Hasta en su gesto facial. Siempre así. Por donde uno mire, donde uno toque, salta la pus. Escándalo, impericia, incompetencia, robo, corrupción, cooperación con el crimen, cooperación con los llamados pueblos originarios, o en otras palabras, con la apropiación indebida de territorios del país. En fin, ¿qué es lo que no hicieron? Así que la Contraloría puede estar todo el día buscando irregularidades y las va a encontrar de todas maneras. Y aquí tenemos otra. Espero que algo salga de esto. Algo. Y bien, vamos a ver. Vamos a ver. Permítanme recordarle ahora algunos de los productos y servicios que estamos ofreciendo acá en este programa, que estamos haciéndoles conocer para que ustedes vean si los usan o no. Es cosa suya. Y este es para las personas que tienen un libro que quieren publicar y no saben por dónde empezar, o que quieren que alguien se los vea y no saben a quién ponérselo, en qué manos ponerlo, o que ni siquiera han escrito una línea pero tienen un libro en la cabeza que quieren escribir, pero necesitan asistencia, cómo lo hago, cómo empiezo, incluso hasta qué procesador de texto es mejor, millones de cosas. Luego, si tiene el texto, a quién se lo mando, miles de cosas para autores que todavía no han publicado. Se hace cargo Pontara.cl y ya tiene mucha gente que está llegando ahí, porque hay más gente que escribe o que quiere escribir de la que usted se imagina. Mucha gente, de hecho. ¿Y qué es lo que hace Pontara? Los acoge, los recibe, le ve lo que están haciendo. Si todavía no han hecho nada, los ayuda a hacer lo que tienen todavía en mente. Si ya han hecho, se les revisan sus cosas, se les dan consejos. Si es que es necesario, puede que la obra sea impecable, pero alguien tiene que verlo. Se ve cómo se puede publicar, a dónde mandarlo a imprimir, cómo publicarlo,
cómo difundirlo. Todo el proceso, desde ese momento en que alguien dijo tengo unas muy buenas ideas que quiero escribir, hasta publicar un libro, de todo eso se hace cargo Pontara.cl. Quiero aclarar una cosa, dos cosas. Yo soy parte de uno de los engranajes de Pontara. Me toca ver manuscritos, me toca dar consejos, ideas para mejorar en lo que a mí honestamente me parece que se puede mejorar. Allá al autor si le parece o no, pero estoy en eso. Pero no se puede garantizar, por supuesto, por si alguien cree que entrar a Pontara significa que en tanto plazo le vamos a publicar nosotros el libro. No, no es necesariamente así, pero se abre una vía importante que puede llevar a eso y como mínimo puede llevar a que usted tenga el libro listo, bien hecho, bien escrito, claro, con capacidades y potenciales de publicación. Como mínimo eso. Así es, pues, estimados amigos, que pónganse en contacto. Sigo con servicios logísticos de ingeniería. Ya saben, ingenieros que revisan la logística de su empresa, ven lo que hay que mejorar, le ofrecen ese modelo alternativo, le buscan el personal y así usted evita seguir perdiendo plata y clientes con una logística imperfecta. Este es un ejercicio de revisión que todas las empresas debieran hacer al menos una vez al año, tal como usted va, si es que va a un centro médico, que le vean cómo está su salud, su sangre, y lo revisen por todos lados, etcétera. Lo mismo tienen que hacer las empresas. SLI Consultores. Sigo con Conversas Numéricas, un ingeniero que desarrolló una manera de enseñar matemáticas a niños que tienen problemas con las matemáticas, que son la mayoría, lamentablemente, por culpa de cómo se enseñan, no por culpa de los niños. Toda persona, todo niño, tiene capacidad además que suficiente para aprender mucha matemática, pero hay que saber enseñarla. Este hombre descubrió una manera completamente distinta que hace que ese niño que odia las matemáticas, que saca malas notas, que se anda arrancando las matemáticas, las vea de otra manera, le empiecen a gustar y los resultados van a ser muy diferentes en el colegio y luego en la vida. La matemática es muy importante. Sin matemática hoy en día uno es un analfabeto, podríamos decir. Mínimo la matemática. Hasta cálculo, por lo menos. De ahí para arriba usted verá. Bueno, a estos niños hay que prepararlos para eso y es lo que hace este ingeniero de la Chile, que nosotros conocemos, de Conversas Numéricas. Y termino este bloque con La Bollería, una empresa de banquetería que está disponible para armarle un banquete como el que usted quiere, con rica comida, bien hecho, todo espectacular. Yo los conozco y es un banquetero espectacular. O es una banquetera de la Roma y su marido. ¿Dónde los ubica? Instagram, @labolleriapirque. Si está organizando o tiene que organizar pronto un banquete, que es algo más grande, más voluminoso, más complicado que un almuerzo grande. Un banquete es un banquete, póngase en contacto. Bien. En Perú finalmente ganó Keiko Fujimori por una diferencia mínima, por 0,25 puntos, 0,25%, o sea, menos de la cuarta parte de un 1%. Creo que más o menos, 0,27 es la diferencia que vi haciéndolo el cálculo por los números. Casi nada, o sea, como dicen los periodistas, un empate técnico. No fue un empate, ganó Keiko, aunque sea por un voto, ganó. Y eso significa que Perú, afortunadamente para los peruanos, no va a entrar a la senda que prometía el señor Sánchez, que es la senda que nosotros los chilenos hemos conocido para nuestra desgracia. Perú es un país interesante, un país que está entrando y que ya creo que va a seguir ahora en la pista del desarrollo. Les doy algunos datos. Perú, por si acaso no lo saben, tiene el doble de habitantes que Chile, 35 millones más o menos. Nosotros tenemos como 17 con la inmigración. El per cápita es de $9.000, la mitad de Chile, pero bastante ya importante como para crecer rápidamente. El año 25, el año pasado, mientras nosotros estábamos a los tumbos, creció un 3,5%. Quisiéramos nosotros haber crecido eso. El desempleo es mucho menor que el de Chile. El desempleo en las ciudades, 6%. Acá tenemos cerca del 10% ya. Es la sexta economía más grande de Latinoamérica. Ha crecido mucho Perú y sigue creciendo. Es un país que tiene mucho potencial. Tiene más población que nosotros, tiene muy buena población, gente trabajadora, buenos profesionales
y con una buena institucionalidad va a crecer mucho. Fíjense que todas estas cosas que les estoy contando, este crecimiento del 3,4, que creció el año pasado, en medio de una inestabilidad política feroz, a pesar de eso, creció un 3,4. Con una estabilidad mayor, con un gobierno que no esté tentado a caer en las pelotudeces populistas en que cayó Boris, en que han caído todos los gobernantes de izquierda que por algo están siendo derrotados en toda América Latina. Sin eso, con un gobierno normal, ni siquiera brillante, un gobierno mediano que sea, pero al menos medianamente con sentido común, que no ande espantando a los inversionistas y que no ande prometiendo cosas que son incumplibles, ese país nos va a alcanzar en el PIB en 5 años a lo más, 4 años. Es cuestión de aplicar el interés compuesto. Si siguen creciendo el 3,4, pongamos que suben, incluso empiezan a crecer al 4 con Keiko. Bueno, con el compuesto 4% en 5 años da un aumento, bueno, como del 15 a 20% de aumento del tamaño de la economía peruana. De manera tal que yo le deseo la mejor de la suerte a los peruanos, a Perú, un país muy interesante, muy hermoso, que tiene grandes potenciales y que nos conviene a nosotros los chilenos que prospere. A los chilenos nos conviene que prospere todo el planeta, por supuesto. A todo país le conviene que todos prosperen, por supuesto. Hay más paz, hay más tranquilidad, vivimos todos tranquilos, mejor. No dejamos espacio a los resentidos que quieren echar todo abajo y que terminan los países hundiéndose y en guerra. Así que le deseo la mejor de la suerte al gobierno Keiko. El gobierno chileno ya le envió también congratulaciones y un lenguaje más o menos parecido al mío, más fino que el mío, obviamente. Yo no soy diplomático, como ustedes habrán dado cuenta. Así es que un gran saludo a doña Keiko, que le vaya muy bien, que Perú se estabilice, que logre contener a los descerebrados que pretenden siempre echar abajo lo que haya, porque solo saben demoler. Y yo creo que Perú va para arriba, muy rápido. Muy rápido. Bien. Comentábamos ayer con Nicole que en su congreso ideológico lo llamaron, que el fin de semana el Frente Amplio, un partido que tiene unos meses nomás, porque antes era un grupo de sectas, ahora es un partido, en su congreso ideológico descubrieron, miren el descubrimiento gigante que hicieron, cómo no se habían dado cuenta antes, que son un partido socialista. ¿Qué significa eso? Ya veremos. Mientras tanto, ante esa declaración que son un partido socialista, los socialistas que tienen una marca registrada, digamos, el Partido Socialista Chileno, que tiene como, ¿cuántos años? Tiene como 90 años de existencia, creo, hartos años. Entonces, la señora que preside ese partido, cuyo nombre nunca, el apellido nunca lo tengo claro, Bodanovich, Marinovich, no sé qué diablo, da lo mismo. Esta señora saltó a hacer comentarios, un poco en la onda, oiga, nosotros somos la Coca-Cola, ustedes no. Nosotros somos los socialistas de verdad, auténticos. ¿Qué son ustedes? Pero bueno, ya, no fue tan taxativa como lo estoy diciendo yo, pero fue, digamos, como diciendo, bueno, es que se creen estos cabritos. Si aquí hay un partido socialista, somos nosotros. Y es interesante que existan, no solo que existan partidos socialistas, que por último traen la inercia de su historia. El Partido Socialista es Partido Socialista de hace mucho tiempo. No van a dejar de ser socialistas simplemente porque por ese pequeño detalle de que el socialismo fracasó en todas partes. Por último, como partido en Chile, digamos, son lo que son. Pero lo raro, lo increíble, es que un partido nuevo, que tienen un congreso ideológico, así lo llamaron ellos, que tienen todas las oportunidades para pensar, bueno, si es que pudieran, en serio, se declaran socialistas, o sea, se declaran partidarios de una ideología, de un modelo económico, social y político que fracasado en todo el mundo. Esto es tan absurdo como que alguien hubiera ido a las oficinas de la White Star, que era una línea de transatlántico, a comprar un boleto para el Titanic después que se hundió el Titanic. Es una cosa absurda. Declararse socialistas. ¿Cómo no hicieron un esfuerzo mayor en su congreso ideológico, que debieron haberlo preparado más? ¿Cómo no buscaron alguna cosa diferente?
Si ya esos añejos, el socialismo no funcionó en ninguna parte, jóvenes y señores del Frente Amplio, no funcionó en ninguna parte. Se derrumbó en todas partes dejando una estela, en algunos lugares, de genocidios masivos. Rusia, China, Vietnam del Norte, en Cuba también hubo muchos asesinatos. Y ruina, y opresión, asfixia, por décadas. ¿Cómo se pueden declarar socialistas?, se pregunta uno. ¿Qué ofrece el socialismo? Si ya vimos lo que es el socialismo. Yo les sugiero a los señores jóvenes socialistas que se han declarado socialistas que estudien un poquito de historia y estudien a los filósofos. Por ejemplo, les voy a contar, porque seguramente no lo saben. Bertrand Russell, un filósofo británico, no sé si no había hablar de él, ¿no? Bertrand Russell era matemático también. Desarrolló algunos importantes trabajos en matemáticas, que yo he tenido el gusto de estudiar. Un filósofo importante, tiene una historia de la filosofía, tiene un montón de cosas. Bueno, en el año 18 o 19, por ahí, fue a Rusia a ver qué estaba pasando con el experimento de la revolución bolchevique. Él, como otros tantos intelectuales europeos, occidentales, tenían simpatía por esto de que se había sustituido un régimen dictatorial como era el zarismo. Entonces esto parecía como una novedad positiva, como pasó al principio también con la Revolución Cubana en América. Y fue, e incluso conversó con Lenin. Bueno, vean el libro que escribió después Bertrand Russell, cerca de lo que vio. Y no alcanzó a ver todo lo que ocurrió después con Stalin. Las matanzas masivas. Les recuerdo Katyn. ¿Saben ustedes lo que es Katyn, señores jóvenes socialistas? Es un lugar en Polonia donde los comisarios políticos soviéticos asesinaron con un tiro en la nuca, hay una película, a miles y miles y miles y miles y miles de oficiales del ejército polaco, intelectuales polacos, profesores polacos, empresarios polacos, gente de la inteligencia, como se dice, polaca, gente que les parecía políticamente poco confiable, los asesinaron en masa. Fueron descubiertas las fosas, incluso en Rusia, ya cuando se acabó el régimen comunista, reconocieron el crimen cometido. Miles, no sé cuántos miles mataron. Pero eso es un detalle al lado de todas las muertes que causó Stalin. Un detalle. Ese es el socialismo. No hay otro socialismo. Porque yo me acuerdo cuando empezaron a hacerse más públicas los crímenes del régimen soviético, que de pronto los comunistas sacaron la teoría de que lo que pasa es que hubo un culto a la personalidad. Bueno, el culto a la personalidad no es un accidente, el socialismo es un elemento intrínseco a los regímenes totalitarios que inevitablemente endiosan al que está en la cumbre de la pirámide. Como acá en América Latina se endiosó a Fidel Castro, ¿se les olvidó? Endiosaron a Fidel Castro. Incluso endiosaron a Chávez. Y semi-endiosaron, increíble, pero pregúntele a Maduro. Lo veían como una persona, como un faro de América Latina. Endiosaron a Mao Zedong, un criminal en serie que mató a millones de chinos con sus saltos para adelante y cosas por el estilo. Endiosaron a Ho Chi Minh. Endiosaron a Stalin. A Stalin todavía lo veneran y su cuerpo embalsamado, que cada 3-4 meses le pasan el plumero, filas de rusos, que son realmente un pueblo acostumbrado a la esclavización, van a verlo, a mirar a Stalin, el cadáver. Perdón, Lenin. No Stalin, Lenin, el cadáver de Lenin. Stalin no sé, lo tienen por ahí, pero no sé si lo adoran tanto. Pero a Lenin sí. El culto a la personalidad es intrínseco a los sistemas ideológicos piramidales. Hay un cierto culto a la personalidad en el cristianismo, por ejemplo, con el Papa, pues. Los papas son, digamos, a la menor pretexto son endiosados. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, estaba en el colegio San Agustín, en un colegio religioso, y había clases de religión, y relativamente endiosado, venerado, era Juan XXIII, el Papa bueno. Y aquí tenemos entonces un partido recién nacido, con gente joven, que ha tenido oportunidad, supongo, de ver cómo se han desarrollado las cosas en la historia de la segunda mitad del siglo XX en adelante hasta ahora, y que se declaran socialistas. Faltó que se declararan jacobinos o bolcheviques. Faltó que se declaren... ¿Qué otra cosa?
partidario de la yihad. A ver, impresionante, ¿eh? Pero esto demuestra lo cierto de una afirmación que yo he repetido muchas veces de el filósofo Hegel, que probablemente nunca han leído ni saben que existe los siguientes del Frente Amplio, que decía que la única lección que enseña la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Y antes de continuar, amigos, permítanme recordarles a Gires con J.cl, una empresa dedicada a ayudar a otras empresas o proyectos de empresas a desarrollarse bien con diseños de ingeniería. El hombre que maneja esta empresa es un ingeniero mecánico con 25 años de experiencia en ayudar al diseño en todos los aspectos de una empresa. El diseño de ingeniería, el diseño financiero, la búsqueda de los proveedores más adecuados, qué máquinas comprar y dónde. Todos los proyectos tienen que tener un aspecto de ingeniería en los sentidos no solo mecánicos, sino que financieros y organizacionales. Y Gires lo está haciendo hace mucho tiempo. Si usted está con un proyecto y no tiene claro cómo empezar a hacerlo o cómo hacerlo mejor, o está empezando a dudar de cómo lo tenía pensado, póngase ya en contacto con este señor, con esta empresa, Gires.cl. Yo le estoy dando un mínimo de todas las cosas que hace esta empresa, porque los proyectos en que está en condiciones de apoyarlo a usted, de asesorarlo, son muchos, no meramente una fábrica, puede ser un proyecto habitacional, pueden ser muchas cosas. Entérese entrando a gires.cl. Sigo con Urantiacos, que también usted averigua detalles en urantiacos.cl, programadores de software de gran nivel dedicados a crear software a la medida para las organizaciones, ya sea comerciales o académicas o lo que sea, para que procesen sus datos con un software hecho específicamente según la naturaleza de sus datos y lo que usted quiere procesar. Muy superior a adaptar cualquier cosa, cualquier software que ya está en vitrina y que usted trata de adaptarlo. No es lo mismo. No es lo mismo, estimado amigo, un software a la medida que un software adaptado o adoptado. Urantiacos.cl. Continúo con lascarcomunicaciones.cl, una empresa de comunicaciones integral que ofrece un servicio completo. Dice, crear el llamado, el concepto que va a hacer conocido su producto, su servicio, sobre la base de las ventajas y beneficios que ofrece su producto o su servicio, no con cualquier adjetivo calificativo. Eso no sirve. Segundo, cómo decirlo, que llegue claramente y con potencia al mercado. Tercero, con qué medios de comunicación vocear ese concepto. Cuarto, evaluar lo que está ocurriendo para luego, si es necesario, volver al principio y hacer modificaciones. Eso es un servicio integral y lo ofrece lascarcomunicaciones.cl. Una empresa formada por especialistas que se formaron en la Universidad Católica. Y de la guerra ruso-ucraniana he estado esperando que se acumulen más hechos. Les puedo decir dos cosas por el momento. Una, que la dirección político-militar de Rusia están entrando en esa etapa, o ya están profundizando esa etapa en que un derrotado o inminente derrotado ya pierde total contacto con la realidad. Yo estuve siguiendo entera una conferencia, una entrevista que le dio un periodista, por supuesto un lacayo del Kremlin, un periodista ruso, que dio Putin. Más o menos media hora estuvo hablando Putin. La seguí. Vive en otro mundo, Putin. Creen que están ganando, que están avanzando en todos lados. Y lo que están haciendo en todos lados es perder cantidades masivas de soldados y de equipo. Lo que están recuperando terreno, pero no es lo primero que les interesa. Lo que les interesa es destruir el aparato militar ruso, son los ucranianos. Los ucranianos están demoliendo toda la industria petrolera rusa. Hay carestía de benzina hasta en Moscú. Vean ustedes los videos, porque ustedes los pueden ver en YouTube, los videos de las colas de vehículos de kilómetros de longitud en las bombas, donde les dan una dosis de 20 litros de benzina por auto y nada más. 20 litros. Para los próximos 20 litros tiene que hacer la cola de nuevo 8 días. Y las distancias en Rusia son grandes, ¿eh? O sea, 20 litros ni para ir a la panadería de la esquina. Porque la panadería de la esquina está a 20 verstas, en la unidad de medida que usan los rusos, verstas. Son varios kilómetros. O sea, no me acuerdo exactamente pero están jodidos económicamente.
Pero están un poco como Hitler. No sé si ustedes han visto esta película en que Hitler está en su búnker, ya las tropas soviéticas están entrando a Berlín y el hombre está ante unos mapas así, llevando a cabo operaciones imaginarias con ejércitos que ya no existen. Es la misma estado de paranoia o de autismo así total que está viviendo el Kremlin. Están siendo masacrados su industria petrolera. No hace muchos días les ubicaron, porque la inteligencia ucraniana es fantástica, les ubicaron una planta industrial que fabrica los componentes, los elementos de técnicos electrónicos de muchos armamentos y explosivos. 20.000, no sé cuántos miles de toneladas de explosivos. Le hicieron volar, imagínense, 20.000 toneladas, 20 kilotones, como una bomba atómica de 20 kilotones. Una explosión increíble. Los están destruyendo. Y tiene elecciones, bueno, esa podrá ser una razón. Tiene elecciones en septiembre, por supuesto ya se sabe quién va a ser el ganador de las elecciones. Parece que va a ganar Putin, ¿no? Ustedes saben cómo funcionan las democracias en esos países. Entonces, el triunfalismo que suena más a hueco que el triunfalismo de Hitler. Eso es lo que les puedo decir por el momento. Y respecto a Irán y Estados Unidos, bueno, una vez más, hemos visto este número cuántas veces. Trump hace un par de días anunció que iban a aniquilar Irán, que se acababa Irán, y al otro día reinició las negociaciones, y pasado mañana otra vez los va a amenazar, y es una cosa increíble. Y tanto o más increíble es que los comentaristas adictos a Trump encuentran que estos volteretas, que esta locura, que esta confusión, es una estrategia genial. Eso sí que es increíble. Si hay algo que califica, que caracteriza toda estrategia en cualquier orden de cosas, es una continuidad. La estrategia es una manera de actuar en gran escala que necesita, requiere y exige una continuidad. ¿Dónde está la continuidad de las maniobras de Trump? Es unas volteretas permanentes que van a terminar en una vergüenza. Ya es una vergüenza. Pero en fin. Vamos a ver qué pasa con esta tregua rara que consiste en bombardearse mutuamente, dentro de ciertos límites, las amenazas de Trump, las amenazas de los iraníes también, que también viven en una burbuja. Ellos sienten que pueden ahora amenazar al planeta entero. Bueno, es la mentalidad de los fanáticos. Los fanáticos no tienen un contacto con la realidad, tienen un contacto con sus dogmas tan enceguecidos, por eso se les llama fanático. En eso consiste ser fanático, ¿no? No ven nada. Bueno, estimados amigos, antes de irme les quiero recordar estos libros. La Torre de Papel, muy entretenido, hay disponible una cantidad respetable todavía. Se vendieron muchos, pero quedan, porque imprimimos más de lo que era necesario. Pero lo va a pasar muy bien con este libro, créeme, La Torre de Papel. Y de este quedan poquísimos ya. Resurrección, que termina el siglo que empezó con Tsunami. Aquí digo y explico con bastante detalle, creo yo, y extensamente, qué es lo que se requiere desde el punto de vista de la formación de la mentalidad nacional para salir del hoyo. Porque esto no depende solamente de decretos administrativos o de leyes votadas en el Congreso, se requiere un cambio de mentalidad muy global, porque este país perdió lo que alguna vez tuvo, o creíamos que teníamos, de ciertas disciplinas laborales, cierto respeto por la ley, un montón de virtudes que ya, o que hubieran sido a media, se perdieron. Y hay que rehacerlas con un proceso global, que por eso que lo he llamado resurrección. Bueno, estos quedan pocos, están en elvillegas.cl/tienda. En elvillegas.cl/correo usted se puede suscribir para recibir todos los días gratis, un correo mío muy breve sobre las más diversas cosas. Y un enorme agradecimiento a las personas que ayer y anteayer, en estos últimos días, se han estado sumando a Patreon, que es la principal fuente de abastecimiento, digamos, de esta pequeñísima empresa que es el Villegas y que nos ha permitido subsistir ya unos cuantos años, ¿no? ¿Desde cuándo que estoy haciendo esto? ¿6 años? ¿7 años? ¿Partí el 18? Miren la cantidad de tiempo. Y eso ha sido gracias fundamentalmente a la gente que ha estado con nosotros en Patreon y en Flow. Así que si a usted le gusta este programa, amigo mío, si usted lo ve con frecuencia, ayúdenos a subsistir. Muchas gracias a los que están,
Muchas gracias a los que se han inscrito recientemente, a los que han estado con nosotros desde por años, y muy agradecido también a los que estuvieron y se fueron por cualquier razón. Muchas gracias igualmente. Y no olvide el pulgar para arriba en el programa, que nos ayuda también. Todo nos ayuda a subsistir. Y eso sería todo por ahora, estimados amigos. El jueves estamos con Nicole Rodríguez.